Chicos y chicas, tengan ustedes muy buenos días. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es bastante interesante porque va a poner en práctica la parte operativa de las matemáticas. Es un tema interesante de la cual necesito de ti una habilidad en las operaciones aritméticas fundamentales como la adición, sustracción, multiplicación, división, potencia y radicación. Bueno, el tema es sobre analogías y distribuciones, en la cual el objetivo en este capítulo será el de hallar una cantidad desconocida, lo cual esa cantidad se estará representando con una X, con un signo de interrogación o solamente con un espacio en blanco. Para ello es necesario encontrar una relación matemática única, la cual se encuentra en una misma interrelación numérica mediante las operaciones aritméticas conocidas, utilizando un criterio de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. En este capítulo analizaremos lo que son las analogías numéricas, las distribuciones numéricas y las distribuciones gráficas. Empecemos con las analogías. ¿Qué cosas son las analogías? Dice que son arreglos numéricos, donde el objetivo es hallar una cantidad desconocida. Esa cantidad desconocida se va a encontrar entre paréntesis y en la parte central de dichos arreglos. Tiene como criterio común una misma relación matemática, la cual se hallará utilizando los valores numéricos que se encuentran en los extremos. Veamos un ejemplo. ¿Qué número falta? Y nos están presentando este esquema, en la cual en la parte central se encuentran valores que están entre paréntesis. Esas son analogías, ¿no? Y la variable que vamos a encontrar o el número que está faltando es un valor que se encuentra en el centro, entre paréntesis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estas analogías? Analizar por filas en los extremos. Tenemos que hacer operaciones con los extremos para obtener el término que se encuentra en el centro. Ese va a ser nuestro objetivo, ¿ya? Para ello hay que buscar qué relación hay entre los extremos para encontrar el término central. Veamos la resolución de la primera analogía. Tenemos este esquema y vamos a hacer operaciones en la primera fila. Hablamos de fila, los términos que se encuentran en forma horizontal, el 9, el 20 y el 4, por ejemplo. Pero tenemos que hacer operaciones con los extremos. En la primera fila, por ejemplo, vamos a efectuar 9 menos 4. Podemos hacer cualquier tipo de operación aritmética, conveniente, ¿ya? Conveniente para obtener el término central. En este caso se va a restar 9 menos 4. Y 9 menos 4 es 5. Ahora, ¿qué hacemos con ese valor para que me dé el término central? A este valor 5 tendría que multiplicar por 4 y se obtiene el término central. Eso está ocurriendo en la primera fila. Se está restando los extremos, el 9 menos 4, así de izquierda a derecha se resta, y luego ese resultado se va a multiplicar por 4 para obtener el término que está en el centro. Lo mismo se tiene que hacer en la segunda fila. La misma relación se tiene que cumplir en la segunda fila. Si no se cumpliera, tendríamos que buscar otra forma de resolver, ¿ya? En la segunda fila entonces hacemos lo mismo. Restamos los extremos. 8 con el 5 hay que restar en ese orden. 8 menos 5 en ese orden. Y 8 menos 5 es 3. Luego ese 3 se va a multiplicar por 4 para obtener el término que está en el centro. ¿Ven? En la primera y en la segunda fila se está cumpliendo la misma relación. ¿Ya? Se está restando los extremos y ese valor se multiplica por 4 para obtener el término central. Entonces, en la primera, la segunda fila se cumple la relación, en la tercera aplicamos la misma relación. ¿Cuál es esa relación? Se restan los extremos, 6 menos 4, y luego ese resultado se va a multiplicar por 4 y se obtiene el término incógnito. En este caso, el término que se tiene que ir en el centro será el 8. Esa será nuestra respuesta, 8.
Bien, ahora el número central, ¿cómo se ha obtenido? Restando los extremos o hallando la diferencia de extremos, y ese resultado se va a multiplicar por 4. Eso es. Pasamos al ejemplo número 2. ¿Qué número falta? Y se nos está presentando un esquema solamente con 2 filas. Es un esquema simple, es una analogía simple. Cuando hay más de dos filas, es como en el primer ejemplo, esa es una analogía compleja. Y cuando hay solamente 2 filas, como este segundo ejemplo, solamente 2 filas, es una analogía simple. Bien, ahora veamos en el caso de cuando se está presentando una analogía en la cual hay valores grandes, ¿no? Muy grandes, entonces es porque se va a trabajar con los dígitos. En esta primera fila, entonces, ¿qué vamos a hacer en la primera fila? Vamos a tener que sumar los dígitos. 1 más 9 más 6 y 3 más 2 más 4. O sea, se va a sumar los dígitos de los extremos. Y ese resultado se va a obtener 25, que es el mismo término que está en el centro. ¿Ya? Por lo tanto, en la segunda fila también tendremos que hacer lo mismo. Se suman los dígitos de los extremos. 2, 1, 6, 1, 5, 9. Todos esos dígitos se va a sumar. Y se obtiene el término que va a ir en el centro. En este caso es 24. Y ese será nuestro resultado. Por lo tanto, acá el término central, ¿cómo se ha hallado? Se suman los dígitos de los extremos solamente. Ahora, el tercer ejemplo. ¿Qué número falta? Y nos están presentando esta analogía. Vamos a ver qué operaciones podemos hacer con los extremos. En la primera fila, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Se va a sumar los dígitos, tanto de la izquierda como la derecha, se va a sumar los dígitos de los extremos. Y el resultado será igual a 7. 1 más 4 más 1 más 1, todo eso es igual a 7. Ahora, ese valor 7 tendría que multiplicar por un valor para que me dé el término 77 que está en el centro. Lo multiplico por 11. 7 por 11 será igual a 77. Bien, y ese 11 coincide precisamente con el valor que está en el extremo derecho, en la derecha. El mismo valor se va a multiplicar. Bien, en la segunda fila, vamos a ver, se suman los extremos, los dígitos de los extremos. Se suma 1 más 2 más 1 más 2. Se suma y se obtiene 6. Ese valor 6 se va a tener que multiplicar. 6 por el valor que se encuentra a la derecha, que en este caso es el 12. En el extremo derecho se encuentra el 12. 6 por 12 es igual a 72. Bien, esa es la relación en la primera y en la segunda fila. Se va a sumar los dígitos de los extremos y ese resultado se va a multiplicar por el valor que está en el extremo derecho. Bien, ahora en la tercera fila tendrá que aplicarse la misma relación. 1 más 0 más 1 más 3. Y el resultado es 5. Y luego ese valor se va a tener que multiplicar por el extremo derecho. El extremo derecho en este caso es el 13. Y 13 por 5 será 65, que es el resultado final. Bien. ¿Y cómo se obtiene ese valor central? ¿Cómo se ha obtenido? Sumando los dígitos de los extremos por el extremo derecho. Bien, ahora veamos lo que son las distribuciones numéricas. Al igual que las analogías, son relaciones entre números para obtener un resultado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre las distribuciones y las analogías? En el caso de las distribuciones, ya no va a ir en paréntesis. Bien, ahora en el caso de las distribuciones, el valor que vamos a encontrar puede encontrarse no solamente en el centro, puede estar en cualquier lugar, ¿ya? Y las operaciones que podemos hacer ya no solamente son entre filas, como las analogías. Ahora las operaciones pueden ser entre filas, entre columnas, entre las diagonales y así. Es decir, que son un poquito más complejas, ¿ya? Y las operaciones son un poco más arbitrarias. Esa es la diferencia.
Veamos nuestro primer problema. Hallar el valor que falta y se nos está presentando el siguiente esquema. Se trata de una distribución y el valor de la incógnita se encuentra en la primera columna. Ahí se encuentra el valor de x. Bien, a diferencia, decíamos, de las analogías, el valor de x puede encontrarse en cualquier lugar. Es la diferencia. En el cambio, en la analogía solamente en el término central se encontraba el valor de x. Ahora el x se encuentra en cualquier lugar, en este caso en la primera columna. Podemos hacer operaciones con fila, con columnas. Bien, veamos ahora cómo resolver. En la segunda columna tenemos el 7, el 3 y el 4. Sumando todos los términos de la segunda columna se obtiene 14. ¿Qué ocurre en la tercera columna? Si se suman los términos de la tercera columna se obtiene el mismo valor, 14. O sea, todas las columnas están sumando todos los términos de las columnas se obtiene un mismo valor, 14. Entonces en la primera columna también tendrá que ocurrir lo mismo. Se suma 6 más x más 5 y también tiene que salir 14. Y finalmente el valor de x, resolviendo por una simple ecuación, equivale a 13. Resuelto nuestro primer problema. Pasamos al segundo ejemplo. Hallar el número que falta y se nos está presentando el siguiente esquema. El valor de la incógnita ahora se encuentra en la tercera columna. Miren, observen en la tercera columna el valor de la incógnita. Vamos a ver qué operaciones se va a hacer en el caso si es con fila o con columna. Veamos ahora en la primera columna. 18 con el 16. Los dos primeros términos se va a restar. Los dos primeros términos de la primera columna. 18 menos 6 menos 16 y se obtiene 2. Ahora, ese valor 2 se va a multiplicar por 3 para obtener el tercer término en la primera columna. 2 por 3 y se obtiene 6. ¿Ven? Se obtiene el último término de la primera columna. 2 por 3 es igual a 6. ¿Qué se está haciendo entonces en la primera columna? Los dos primeros términos se restan y su resultado se multiplica por 3 para obtener el término que está al final de la primera columna. Vamos a ver en la segunda columna también tenemos que hacer la misma relación. Se restan los dos primeros términos, en este caso 25 con el 20 se va a tener que restar y se obtiene 5. Y ese valor de 5 se va a multiplicar por 3, tal como se hizo en la primera columna. Se multiplica por 3 y se obtiene el término que está al final de la segunda columna. 5 por 3, 15. Miren, tanto en la primera como en la segunda columna tienen la misma relación. ¿Cuál es esa relación? Se restan los dos primeros términos de la columna, los dos primeros términos, y el resultado se va a multiplicar por 3 para obtener el último término. Entonces, en la tercera columna también tenemos que hacer la misma relación. Se restan los dos primeros términos, 7 menos 3 es igual a 4, y ese valor de 4 va a tener que multiplicarse por 3. 4 por 3 y de esa manera se va a obtener el término que está al final de la columna, en este caso la incógnita. 4 por 3 va a ser el valor de la incógnita y por lo tanto el valor de la incógnita será igual a 12 y ese será el resultado al final. Ahora con un tercer ejemplo. Hallar el número que falta y se está presentando esta distribución. Miren, el valor de la incógnita se encuentra ahora en la tercera columna, en el centro de la tercera columna. Ahí se encuentra el valor de la incógnita. ¿Qué podemos hacer? Ahora vamos a hacer operaciones con fila, ¿ven? Con fila. ¿Qué hay que hacer? Se suma todos los términos de la primera fila y se obtiene 30. 8 más 17 más 5 se obtiene 30 en la primera fila. En la segunda fila todavía no, porque en la segunda fila va a estar la incógnita. Pasamos a la tercera fila. A la tercera fila se va a sumar, vamos a ver si es que suma igual que la primera. Vamos a ver. Se suma 10 más 11 más 9 y exactamente sale 30. O sea, se obtiene un mismo valor. Que en la primera y en la tercera fila se están obteniendo el mismo valor. Bien, entonces para hallar la incógnita, también en la segunda fila tendríamos que hacer igual.
12 más 16 más la incógnita me tiene que salir 30. Y luego el valor de la incógnita será igual a 2. Bien, resuelto nuestro problema. Bien, y ahora con este tercer tipo de arreglo, en este caso son distribuciones gráficas. Al igual que las analogías, también vamos a tener que buscar o que encontrar un valor incógnita, pero estos números se van a encontrar en una o varias figuras. Y hay que también buscar considerar la forma también que tiene la figura. También es un elemento adicional que se debe considerar para poder resolver algún problema que se nos va a plantear. Por ejemplo, el número que falta y se nos está planteando este gráfico. Vamos a ver cómo encontrar el valor de la incógnita. Bien, resolvamos ahora esta distribución gráfica. Se nos está presentando entonces sectores circulares y vamos a ver qué relación hay entre los sectores circulares opuestos por el vértice. En este caso, por ejemplo, en el sector donde se encuentra el 5 y el 8 son sectores opuestos por el vértice. Hacer operaciones con estos números que están opuestos por el vértice. Bien, vamos a ver en este caso, por ejemplo, se va a multiplicar 5 por 8, se obtiene 40. El otro sector opuesto por el vértice será el 2 con el 20, y 2 con el 20, y 2 por 20, si se multiplica, se obtiene el mismo valor, 40. En ambos sectores opuestos por el vértice se está teniendo la misma relación, se obtienen 40. Por lo tanto, finalmente, el otro sector opuesto por el vértice, el 4 multiplicado por la incógnita, me tiene que salir el valor constante, que es 40. Y de esa manera podemos calcular el valor de la incógnita. El 4 pasa a dividir, será igual a 10. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué número falta? Y se nos está presentando 3 figuras. En cada figura tenemos 3 bloques. Ya, las 3 figuras son similares y vamos a ver ¿qué relación hay en la primera figura? En la primera figura vamos a ver con los bloques que se encuentran debajo. Tenemos el 7 y el 2. Vamos a hacer una operación de la diferencia. 7 menos 2 se obtiene 5. Y para obtener el bloque que se encuentra arriba, sería 5 lo elevo al cuadrado y se obtiene 25. Se obtiene el mismo valor que se encuentra en el bloque de arriba. Bien, entonces esa es la relación. En la primera figura, vamos a ver si se cumple en la figura 2. Se restan los valores que están en los bloques de abajo. 8 menos 1 y se obtiene 7. Y ese 7 se eleva al cuadrado y se obtiene el número que está en el bloque de arriba. Y esa es la relación. Tanto en la primera como en la segunda figura se está cumpliendo la misma relación. Se restan los valores que están abajo y ese resultado se eleva al cuadrado para obtener el valor que está en el bloque de arriba. Entonces hacemos lo mismo. 13 menos 5 es 8 y 8 lo elevo al cuadrado y se obtiene el valor de x. Por lo tanto, x vale 64. Muy bien, jovencitos, hasta aquí quedamos por el día de hoy y será hasta la próxima semana. Muchas gracias.